Y al hablar de estos programas, tenemos que hablar de los proyectos. Y hay unos proyectos que se llaman USAP y están los SAP también, además de muchos otros que ahora vamos a ver en qué consisten. Son los proyectos de acceso restringido, podríamos decir, que no están reconocidos, es decir, están ocultos, y están ocultos para muchos, incluso los presidentes. Los proyectos de acceso especial, en este caso no reconocidos. ¿Qué es esto que está sobre todo dentro del programa espacial secreto? Y no solamente dentro de este programa, está en muchas partes dentro de lo que es el Pentágono. Estados Unidos solo tiene 3 tipos de clasificación, que es confidencial, secreta y ultra secreta. Pero estos 3 tipos de clasificación no importan porque el verdadero poder del sistema de clasificación es la famosa política de necesidad de saber, es decir, de cuánto necesita saber una persona. El hecho de que alguien tenga una autorización de alto secreto no significa que pueda obtener un acceso a todos los diferentes documentos de alto secreto de la CIA, del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea. Sin embargo, este sistema de clasificación de 3 niveles no es suficiente para proteger parte de la información más sensible. Por lo tanto, se crearon niveles adicionales de compartimentación. Y después de una verificación de antecedentes muy intensiva, alguien con una autorización de alto secreto podría obtener una información confidencial compartida adicional, que lleva la sigla SCI. Una autorización bajo la cual se oculta información que debe restringirse a un número aún menor de personas. Esta autorización de TSSCI se introdujo principalmente para evitar que algunos oficiales de alto rango investiguen archivos de alto secreto que no debieran conocer. Pero incluso esta autorización, la TSSCI, no proporciona el secreto necesario para algunos de los proyectos más delicados. Esta es la razón por la que los programas de acceso especial, que se conocen como SAP, porque a ellos les encantan las siglas, ¿no? Porque son todos términos largos, entonces estos programas de acceso especial se denominan SAP y se crean todo el tiempo porque no es suficiente la categorización, mejor dicho, que existe. Entonces, en este caso, solo una lista predeterminada de personal autorizado tiene acceso al proyecto y se pueden tomar medidas de seguridad adicionales para mantener alejados a quienes no deberían conocer el tema. Entonces se informa a diferentes comités del Congreso sobre estos programas, pero no les dan tampoco mucho tiempo ni a hacer preguntas ni a informarse mucho, simplemente saben que existen. La mayoría de los SAP comienzan como programas de acceso especial no reconocido, que la sigla es la USAP, es decir, programas de acceso especial no reconocidos es el inicio del programa y después pasan a ser simplemente programas de acceso especial. Por supuesto que estos programas no reconocidos se los conoce como los proyectos negros. Esto lo vimos en el video en el que hablábamos de los, no solo de los proyectos negros, sino también de los presupuestos negros. Y un ejemplo, digamos, de estos proyectos que comenzaron como SAP no reconocidos son el B2 Spirit y el F1117A Nightwatch, que empezaron así y después se fue abriendo un poquito. Y hay un manual del Departamento de Defensa que describe un USAP de la siguiente manera, textual. Dice, los SAP no reconocidos, o los USAP,
no requieren un grado de protección significativamente mayor que los SAP reconocidos. Un SAP con controles de protección que garantice la existencia del programa no reconocido, afirmado o dado a conocer a ninguna persona no autorizada para dicha información. Todos los aspectos técnicos, operativos, logísticos, etc., se manejan de manera no reconocida, es decir, oculto. Entonces se ordena a las personas involucradas en un USAP en particular que nieguen la existencia de dicho programa. No está permitido reaccionar o contestar con por ejemplo, sin comentarios, o no puedo hablar al respecto, o no sé, porque de esa manera alguien sospecharía inmediatamente que algo se está ocultando y podría estar motivado a investigar un poquito más. Los oficiales a los que no se les dio acceso para un USAP, incluso los superiores, van a recibir una contestación de ese tipo, digamos, pero no pueden ir más allá. Saben que esto existe, pero no pueden investigar sobre el tema. Y cuanto más sensible sea el programa, más protección puede exigir el oficial al mando. Incluso podría someter a su personal a pruebas de detector de mentiras, por ejemplo, para ver si han estado hablando de eso con alguien o no. Y sucedió en el año 1997, se hizo una investigación en el Senado, en donde concluyeron con lo siguiente: los requisitos de seguridad adicionales para proteger estos programas de acceso especial pueden variar desde meras actualizaciones de los requisitos del sistema colateral, como listas que especifican quién debe tener acceso a la información, hasta instalaciones completas equipadas con medidas de seguridad físicas adicionales o coberturas elaboradas y costosas, planes de ocultación, engaño y seguridad operativa. Bueno, hay dos versiones de los programas de acceso especial no reconocidos. El primero es el USAP regular, se llama así. Estos USAP regulares se informan de la misma manera que la versión reconocida, digamos. En sesiones cerradas, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el Comité de Servicios Armados del Senado y los subcomités de defensa de los comités de asignaciones de la Cámara y el Senado pueden obtener información básica sobre ellos. El secretario de Defensa, sin embargo, puede decidir renunciar a los USAP particularmente sensibles. Estos se conocen extraoficialmente como programas Deep Black. Según la misma investigación del Senado del año 97, dicen lo siguiente: entre los programas negros se hace una distinción adicional para los programas exonerados, que se consideran tan sensibles que están exentos de los requisitos estándar de presentación de informes al Congreso. El presidente, el miembro de mayor rango y en ocasiones otros miembros y el personal del Congreso pertinente a los comités solo se les notifica verbalmente de la existencia de estos programas. Esto lleva a la conclusión de que solo muy pocas personas conocen estos programas de acceso especial no reconocidos exentos, para agregarle algo más. El Congreso no obtiene la información que necesita para hablar en contra de los USAP exonerados que se han establecido y digamos que la opinión del Congreso no importa en estos casos. También uno podría preguntarse si al Congreso se le dice la verdad sobre muchos de estos proyectos de acceso especial, sobre todo los más delicados. ¿Y quiénes más están informados sobre estos USAP previamente activados, exonerados, ¿no? Porque incluso con los SAP regulares, el Congreso muchas veces ignora qué es lo que hay detrás. Todo esto hace que los proyectos de acceso especial no reconocidos sean aún más impenetrables y
Y lo que los vuelve todavía más duros es el hecho de que muchos de estos programas se encuentran dentro de la industria privada. Porque el gobierno de Estados Unidos generalmente no desarrolla mucho por sí solo, sino que recurre a empresas privadas. Si uno observa la industria de la defensa, tiene empresas como Boeing, Lockheed, Northrop, McDonnell Douglas, TRW, Rockwell, Bechtel, Decision Science Applications o DSA, que desarrollan ciertas tecnologías para el gobierno. Esto significa que es prácticamente imposible obtener información sobre estos proyectos, porque la industria privada está protegida por lo que se llama el privilegio de propiedad. Por lo general, no se puede obtener información sobre un USAP molestando, digamos, a un congresista, pero en el caso de que alguien pueda tener éxito, siempre existe este argumento del privilegio de propiedad de la industria privada. Y el secreto llega a tal punto que en la escala de quienes tienen acceso a la información, el presidente de los Estados Unidos está afuera. El nivel más alto al que llega un presidente es el nivel de la codificación nuclear. Por encima de esta codificación hay como 10 pasos más que el presidente desconoce. Y entonces tenemos los documentos, los desclasificados, empezando por lo más básico, ¿no? Tenemos los desclasificados, que son documentos públicos o semipúblicos. Después tenemos los exclusivamente para uso oficial, que también están dentro del orden de lo público o semipúblico. Después tenemos un cierto nivel básico secreto, en donde entran estas 3 categorías de confidencial, secreto y ultrasecreto. Y por encima de esto tenemos lo que se agregó, que fueron los niveles adicionales de compartimentación, donde tenemos la información compartimentada sensible de alto secreto, que es la TSSCI. Después tenemos los programas de acceso especial reconocidos. Después tenemos los programas de acceso especial no reconocidos, o los llamados programas negros. Después tenemos los programas de acceso especial no reconocidos, Deep Black, que ya entramos en donde son invisibles para el Congreso y para el presidente. Y por último, un USAP detrás de otro USAP, combinado con la protección de la que goza la industria privada. Y porque claro, en el caso de que falle el Estado de Seguridad Nacional y el privilegio de propiedad, hay otro mecanismo no verificado para proteger los proyectos más sensibles de la exposición pública. Y esta información proviene de testigos de lo que se llamaría el Disclosure Project. Claro, esto no está, digamos, no es oficial, no. Algunos suenan hasta increíbles porque parte de testigos que afirman haber tenido algún tipo de experiencia con este tipo de proyectos, donde ya estamos hablando de un nivel de proyecto aún superior en secreto. Y ellos dicen, y nadie se los discute, que eso es lo que llama la atención, por lo cual podemos pensar que no están inventando. Ellos dicen que ciertos programas negros, es decir, estos USAP no reconocidos, Deep Black, es decir, ya casi tope, actúan como cubiertas para proyectos relacionados con ovnis. Esto significa que en una situación de emergencia se podría revelar al público un programa delicado para Black Deep o Deep Black, mientras que el programa que lo respalda permanece sin descubrir, es decir,
a uno le muestran o le desclasifican de alguna forma el programa original, que sería la tapadera, y sigue estando encubierto lo que viene detrás, que siempre tiene que ver con ovnis. En el año 97, en un discurso, el ex astronauta Edgar Mitchell resumió de qué se trataba esto del Disclosure Project y dijo lo siguiente: también creo que la prevalencia en la era moderna de tantos eventos, los avistamientos, los eventos de mutilación continua, los llamados eventos de abducción, que estamos viendo probablemente tengan tecnología de ingeniería inversa en manos de humanos que no están bajo el control del gobierno o cualquier tipo de control de alto nivel. Entonces, si existe tecnología de ingeniería inversa, probablemente estén en manos de este grupo de personas que anteriormente formaban parte del gobierno, de servicios de inteligencia, bajo el control del sector privado, con algún tipo de supervisión por parte del ejército o del gobierno. Pero esta supervisión probablemente ya no sea el resultado de una categoría de acceso denegado que ahora está en funcionamiento, de estos proyectos, ¿no? Que es lo que él menciona. Y entonces él lo llama el grupo clandestino. Entonces dice que la tecnología no estaría en manos de los arsenales militares del gobierno, pero que sí existe, y eso es lo desconcertante, que ¿quién los está manejando? Es decir, que ya sobrepasó a lo que es el gobierno. Esto dicho por el ex astronauta Edgar Mitchell, cuando habla de Disclosure Project, lo que él llama grupos clandestinos. Es decir, gente que trabaja con ingeniería inversa, que tiene acceso a información altamente clasificado, no reconocido, y que ya no forman parte del gobierno, que alguna vez sí lo formaron, sí que pertenecían a las agencias de inteligencia o al ejército, y que trabajan con esto en el ámbito privado, y que podría haber una relación con el gobierno, pero que sería, digamos, algo ya más laxo, como que el gobierno lo sabría, podría estar monitoreando un poco, pero que toda esta información, que es de suma importancia, estaría en manos de gente que, bueno, podemos imaginar quiénes son, porque si se trata de empresas privadas, son empresas muy poderosas. Y queda la gran pregunta, por supuesto, de que es cómo se financian estos proyectos. Ya hablamos del presupuesto, los presupuestos negros, y el presupuesto, esto es bastante paradójico porque existe un presupuesto negro oficial del Departamento de Defensa. Y esa sería la explicación más probable, ¿no? O sea, que todo esto se financia con ese presupuesto oficial negro. Pero hay indicios, digamos, de que la economía de Estados Unidos está siendo saqueada, digamos, por al menos $1 billón cada año. Y esto dicho por gente del propio Congreso. Claro, todos estos proyectos son carísimos porque la tecnología que tienen que utilizar, los aparatos que desarrollan, son muy caros. Es decir, no solo la investigación, sino el objeto en sí termina siendo muy caro. Hablamos de miles de millones de dólares por un objeto. Y todo esto se hizo posible gracias a la introducción de leyes como la Ley de Seguridad Nacional de 1947, justamente el año de Roswell, y la Ley de la CIA del año 49. Los grandes bancos de Nueva York como JP Morgan Chase y los contratistas de defensa como Lockheed Martin, que están ejecutando los sistemas de todos los departamentos gubernamentales, que son quienes trabajan
con estos proyectos serían los responsables de desviar y lavar miles de millones de dólares todos los días de fondos públicos y de otros fondos no divulgados. Y ahí vemos a quién vemos involucrado en todo esto: JP Morgan Chase. Y caemos siempre en lo mismo, es decir, el imperio estadounidense financiero, angloamericano, mejor dicho, financiando proyectos secretos de una magnitud enorme. Los banqueros, que finalmente son quienes tienen el control hasta de esto. Es decir, estos banqueros financian los proyectos negros. Y a la vez las empresas que también tienen relación con estos banqueros, con estas familias, con todo esto, son quienes los desarrollan. Y claro, como todo está dentro de los USAP, o de los proyectos de acceso especial no reconocidos, por eso son no reconocidos también. Y las cosas que desarrollan, que uno no puede ni imaginar a veces, y a veces incluso esos aviones, porque bueno, hay muchos proyectos con la energía de punto cero, todo lo que ya vimos en esos videos en donde se desarrollan aviones, aviones que son verdaderos ovnis en el sentido que se les da a los objetos voladores alienígenas y que son terrestres y que se desarrollaron en estos proyectos negros y que a veces pueden funcionar, pueden hacernos creer que son tecnología alienígena cuando son tecnología terrestre. Pero no solamente estos USAP tienen que ver con el desarrollo de nueva tecnología, sino que a veces se utilizan para eludir leyes humanitarias, digamos, nacionales e internacionales. Y esto se supo incluso por Rumsfeld y por Rice, que saben perfectamente en qué están involucrados. Y en la época en la que estaba en auge cierto señor de nombre Osama, para el 2001-2002, se autorizó al Departamento de Defensa a establecer un equipo clandestino de operativos de las fuerzas especiales y que, digamos, reclutaban y entrenaban a gente que después formó el grupo de este señor. Y eso se hizo con un USAP. También se establecieron centros de interrogatorios secretos en los países aliados donde obviamente se aplicaba de todo, sin restricciones, ¿no? Porque no había límites, porque no había divulgación pública. El programa estaba oculto dentro del Departamento de Defensa como un SAP o como un USAP. Así que esto no solamente incluye todo lo que es el desarrollo de proyectos, de investigaciones, sino que también vienen a enmascarar un montón de operativos y de operaciones encubiertas. Y estas operaciones encubiertas a veces tienen que ver con países extranjeros, con la creación de ciertos grupos. Bueno, todo esto entra en los USAP. Entonces, había que mencionarlos porque es lo más importante que hay dentro del programa espacial secreto, justamente. Pero, bueno, también aclarar que no se limitan a eso, que están dentro de otras cuestiones también. Y, bueno, toda esta cuestión de cómo se clasifican
los proyectos y demás, es bastante interesante para ver hasta dónde se llega y dónde llega la información en su nivel más alto, es decir, que supera al presidente, que en definitiva es un títere o alguien puesto ahí, que no tiene todo el poder, por supuesto, y como sí hay gente con más poder que tiene acceso a estas cosas, y que cuando vamos a mirar con la lupa nos encontramos con bancos, con empresas privadas, mega empresas, por supuesto, que a su vez cuando vamos a mirar qué empresas son, están todas relacionadas con la camarilla. Y ahí es donde se nota el poder que ellos tienen, que es el poder real, supranacional, supragubernamental de cualquier país del mundo. Y por supuesto que estos proyectos están financiados también con presupuesto negro, el presupuesto negro que sale muchas veces de eso que vimos, de ese tráfico de estupefacientes que hace la propia CIA. Entonces todo tiene que ver con todo y se va conectando, y por eso vamos siguiendo este camino, para entender cómo es que estas cosas se producen. Y ahí estamos con el Departamento de Defensa teniendo un presupuesto negro enorme que proviene de un elemento ilegal y que proyecta estas cosas que nadie conoce, que muy pocos están elegidos y que tienen que ver con cosas muy turbias.